Yo iba a empezar con una canción, but instead I will begin with repentance. pero en vez de eso voy a arrancar con arrepentimiento. Matthias told me that He Lives is quite a popular song here in Argentina. Matías me dijo que El Vive es una canción muy famosa acá en Argentina. And so what we really need Así que lo que realmente necesitamos is men and women from Argentina es que hombres y mujeres de Argentina to do a conference in America hagan una conferencia en Estados Unidos so that we can learn how to lead that song. para que podamos aprender cómo dirigir esa canción. And hopefully that will happen. Y esperamos que pueda pasar eso. Now let's begin with the psalm. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar entonces con un salmo. Psalm 146, Salmo 146, verses 1 to 2. versículos 1 y 2. I'll let you read it. Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Let's pray. Oremos. Father, thank you for today, Padre, gracias por este día, for your grace, por tu gracia, for the encouragement, por el aliento everything we receive from your word. y todo lo que recibimos de tu palabra. Our heart and our flesh may fail, Nuestro corazón y carne pueden fallar, but you are our portion forever. pero tú eres nuestra porción para siempre. Bless this time Bendice este tiempo in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Singing is essential to the life of the church, Cantar es esencial para la vida de una iglesia. and that is clear when we read the scriptures. Y eso es claro cuando leemos las escrituras. Matt Boswell, Matt Boswell, who is a American composer, que es un compositor americano, writes this: escribe lo siguiente. there are more than 500 references to singing Hay más de 500 referencias al canto in the Bible en la Biblia and more than 50 direct commands to sing. y más de 50 mandatos directos a cantar. And that is why singing Y por eso es que cantar with prayer con oración and scripture reading y lectura bíblica and preaching y la predicación is a core component of our corporate worship. es un elemento clave para la adoración colectiva. And the title of tonight's lesson is Y el título de la lección de esta noche es The Life of Song in the People of God. La vida del canto en el pueblo de Dios. And here's our main goal. Y esta es nuestra meta principal. Consider the life of song in the people of God, Considerar la vida de canto del pueblo de Dios, both in past and future events, tanto en los eventos pasados como futuros, so that you will strive to sing para esforzarte a cantar wholeheartedly in the present. de todo corazón en el presente. Tonight we're going to do a brief biblical theology of singing. Esta noche vamos a hacer una teología bíblica breve del canto. We'll look at singing from Genesis to Revelation, Vamos a ver el canto desde Génesis hasta Apocalipsis. and this will be our outline for the evening. Y este va a ser nuestro bosquejo para esta tarde. 7 snapshots 7 capturas into the life of song and the people of God. o imágenes de The people of God. en el pueblo de Dios. I wasn't sure if snapshot was going to translate into. No sabía si esa la palabra fotografía o algo así puede ser traducido al español. The first snapshot of the life of song and the people of God, Así que vamos a ver la primera. the La- creation account. va a ser la creación o el relato de la creación. Okay. You may be wondering, Tal vez te estás preguntando, how is creation ¿cómo es que la creación, part of the life of song and the people of God parte de esa vida de canto en el pueblo de Dios, when people were the last part of God's creation? podría ser parte de la vida de canto del pueblo de Dios si es que la gente fue creada al final en la creación? They didn't see any of it. O sea, la gente los primeros no vieron nada de la creación. Well, it's true that humans weren't there to see the creation. Y es verdad que los humanos no estuvieron para ver la creación. But think about the book of Genesis. Pero pensá en el libro de Génesis. The account of the creation in Genesis El relato de la creación en Génesis was written by Moses in about 1600 fue escrito por Moisés en el 1500 a.C. before Christ, yeah. Which means that God wanted his people to know Eso que significa que Dios quería que su pueblo sepa and to have a written record of creation y tenga un registro escrito de la creación so that among other reasons, para que, entre otras razones, it might inform the content of their singing. pueda informar el contenido del canto.
We learn in Romans 1:20 Aprendemos en Romanos 1:20 that God's eternal power que el poder eterno de Dios and his divine nature y su naturaleza divina is clearly displayed in creation. se manifiestan claramente en la creación. And in Psalm 19, Y en el Salmo 19 we learn that the creation itself aprendemos que la creación misma has been testifying of those truths ha testificado sobre estas verdades to every generation that has ever lived. a cada generación que ha vivido. And that is why so many of the songs in Scripture Y esta es la razón por la que tantas canciones en las Escrituras are filled with lyrics about the nature and character of God, están llenas de letras que señalan el carácter y la naturaleza de Dios, as they are revealed in creation. tal como son reveladas en la creación. Listen to what God says to Job when he finally breaks his silence. Mira lo que Dios le dice a Job cuando él finalmente rompe el silencio. Job 38. En Job 38. And would you read verses 1 through 7? Leamos los versículos 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. So think about that for a moment. Así que pensá en eso por un momento. If the stars and the angels Si las estrellas y los ángeles are described as bursting into song se describen como cantando juntos over God's incredible work of creation, en frente a la obra increíble de la creación de Dios, how much more should the people of God, ¿cuánto más el pueblo de Dios, who have been bought by the blood of Christ, que han sido comprados por la sangre de Cristo, burst into song as an appropriate response debería explotar en canciones como una respuesta apropiada to God's amazing power? al poder asombroso de Dios? The second snapshot into the life of song and the people of La God, segunda imagen de esta vida de cántico en el pueblo de Dios and that is the Exodus account. sería el relato del Éxodo. Turn in your Bibles to Exodus 14. Abrí tu Biblia en Éxodo capítulo 14. 2,400 years after the creation of the world, 2400 años después de la creación del mundo, God's chosen nation, Israel, la nación escogida de Dios, Israel, had been enslaved in Egypt for 400 years. había sido esclava en Egipto por 400 años. And in their distress, they cry out to the Lord for deliverance. Y en su angustia clamaron al Señor para ser librados. And God hears their cry. Y Dios escucha su clamor. Isn't he a good God? ¿No es Él un buen Dios? Listen to what the Lord said to Moses in Exodus 3. Mira lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3 He primero. says, I have surely seen the affliction of my people Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, who are in Egypt and have heard their cry que están en Egipto, y escuché su clamor because of their taskmasters. a causa de sus amos. I know their sufferings, Yo conozco sus sufrimientos and I have come down to deliver them y descendí a liberarlos out of the hand of the Egyptians de la mano de los egipcios and to bring them up out of that land y traerlos de esa tierra to a good and broad land, a una tierra buena y a amplia, land flowing with milk and honey. una tierra donde fluye la leche y miel. Then, through a variety of miracles, Después, a través de los milagros, God loosens Pharaoh's hand. Dios abre la mano de Faraón, He brings them out of Egypt. Él los saca de Egipto, He leads them through the Red Sea. los lleva a través del Mar Rojo. But before they went through the Red Sea, Antes de pasar el Mar Rojo, it appeared as though they had no way of escape. parecía que no había cómo escapar. So Israel looked at their circumstances and thought, Así que Israel mira sus circunstancias y piensa, we're trapped. estamos atrapados. So they complained to Moses. Así que se quejan a Moisés. It says, is it because there are no graves in Egypt Y va a decir, ¿es que no había suficientes tumbas en Egipto that you have taken us away to die in the wilderness? que nos trajiste para morir en el desierto? Would God, after all those miracles, Dios, después de todos esos milagros, let them down? los decepcionaría. Thankfully, Moses says this to the people: Y Moisés va a responder esto a la gente. Fear not, No teman, stand firm,
Manténgase firmes and see the salvation of the Lord, y verán la salvación Which- del Señor, which he will work for you today. que Él obrará para ustedes hoy. For the Egyptians whom you see today, Porque los egipcios que habéis visto hoy, you will never see again. nunca más, jamás los verán. The Lord will fight for you, El Señor peleará por vosotros and you have only to be silent. y vosotros estaréis tranquilos. God parts the Red Sea. Y Dios abre el mar rojo, Israel walks through on dry land. Israel cruza en tierra seca, Pharaoh tries to pursue. Faraón intenta seguirles, God releases the waters, Dios libera las aguas and the Egyptian army is destroyed. y el ejército egipcio es destruido. Exodus 14:30 says this. Así que Éxodo 14:30 dice esto: Thus the Lord saved Israel Así salvó Jehová aquel día a Israel that day from the hand of the Egyptians, de mano de los egipcios, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. And then watch the progression in verse 31. Y después mirá la progresión del versículo 31. Israel saw the great power Y vio Israel aquel gran hecho that the Lord used against the Egyptians. que Jehová ejecutó contra los egipcios, So the people feared the Lord, y el pueblo temió a Jehová and they believed in the Lord y creyeron a Jehová and in his servant Moses. y a Moisés su siervo. And then chapter 15, verse 1, Y el capítulo 15, versículo 1. the moment we've been waiting for. El momento que hemos estado esperando. Then Moses and the people of Israel Entonces Moisés y el pueblo de Israel sang this song to the Lord. cantaron este cántico al Señor. The mighty display of God's power Esa demostración poderosa del poder de Dios compelled the people to sing. movió al pueblo a cantar. And for the sake of time, Y por cuestión de tiempo, we're just going to consider a few verses from this song. solo quiero ver algunos versículos de esta canción. Verse 2 Mira el versículo 2 in chapter 15. del capítulo 15. The Lord is my strength and my song, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, and he has become my y salvation. ha sido mi salvación. This is my God, Este es mi Dios, and I will praise him, y lo alabaré. my Father's God, Dios de mi Padre, and I will exalt him. y lo enalteceré. Later in verse 11, Después en el versículo 11. who is like you, O Lord, ¿Quién como tú, oh Jehová, among the gods? entre los dioses? Who is like you, majestic in holiness, ¿Quién como tú, magnífico en santidad, awesome in glorious deeds, doing wonders? terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? And then in verse 18, Después versículo 18. the Lord will reign forever and ever. Jehová reinará eternamente y para siempre. Think about the songs that we sing in the church. Pensá en las canciones que se cantan en una iglesia. Those are lyrics that we would find in the songs that we sing. They are. Well, these are concepts that we would find in the songs that we sing. Estos conceptos son conceptos que solemos encontrar en las canciones que cantamos. Because when the people of God Porque como cuando el pueblo de Dios behold his majestic holiness observa su santidad majestuosa and experience his redeeming power, y experimenta su poder redentor, they cannot help but sing. no pueden evitar cantar. Earlier today we sang Behold Our God. Más temprano hoy estuvimos cantando acerca de contempla a Dios. No one can compare. Nada se compara. Come let us adore him. Vamos a adorarle. And the people of God have been doing that for thousands of years. Y el pueblo de Dios ha hecho eso por miles de años. Number 3, Tercer lugar, the third snapshot into the life of song in the people of God esa tercer imagen de la vida de canción del pueblo de Dios and that is the law, es la ley law. mosaica. Turn in your Bibles to Deuteronomy 31. Abrí tu Biblia en Deuteronomio capítulo 31. In the book of Deuteronomy, En el libro de Deuteronomio, Moses reaffirms God's covenant Moisés reafirma el pacto de Dios with the second generation of Israelites con la segunda generación de israelitas as they prepared to enter the promised land. al prepararse para entrar a la tierra prometida. And knowing that the second generation of Israelites Y sabiendo que la segunda generación de israelitas would worship idols iba a adorar ídolos once they entered the land, al entrar a la tierra, God gave Moses a special task. Dios le dio a Moisés una tarea especial. I'll have you read Deuteronomy 31, 19 through 22. Así que vamos a leer Deuteronomio 31, 19 al 22. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñarlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les
introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. 22. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Think about that for a moment. Pensá en esto por un momento. What an example Moses remains to this day ¿Qué ejemplo es Moisés aún hasta este día to the people of God? para el pueblo de Dios? Moses practices same day obedience, Moisés practica la obediencia del mismo día, which is something we should strive for in our lives. lo cual debería ser algo por lo que nosotros nos esforcemos en nuestra vida. Now, the law of Moses Ahora, la ley de Moisés already contained warnings and instructions ya contenía advertencias e instrucción about what would happen to Israel en cuanto a lo que pasaría con Israel if they sinned against God si ellos pecaban contra Dios and broke their covenant with him. y rompían su pacto con él. Leviticus 26 Levítico 26 is a key chapter in the Mosaic law. sería un pasaje clave en la ley de Moisés. This is where we learn that there were blessings for obedience Ahí es donde vemos que hay bendiciones para la obediencia and there were curses for y disobedience. también maldiciones para la desobediencia. Still, Aún así, in God's sovereignty, en la soberanía de Dios, he instructs Moses to write a song él instruye a Moisés a escribir una canción that would be a witness against Israel que sería un testigo en contra de Israel in their future disobedience. para su futura desobediencia. And he did this Y él lo hizo because of how instructive por lo instructivo and effective songs can be y efectivas que pueden ser las canciones in the life of the people of God. en la vida del pueblo de Dios. And while the content of the song Y aunque el contenido de la canción is found in Deuteronomy 32, aparece en Deuteronomio 32, listen to how Moses exhorts the people mira cómo Moisés exhorta al pueblo after he teaches them this song. después de enseñarles esta canción. Exodus 32, 44 through 47. Estamos en Éxodo 32, 44, vamos a leer hasta el 47. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. So we see here Así que vemos acá that singing in the life of the people of God que cantar en la vida del pueblo de Dios is not only a response no es solo una respuesta to his majesty and his glory, a su majestad y gloria, but it is also a tool sino que también es una herramienta that instructs us in his ways que nos instruye en sus caminos and helps us to hold fast to his truth, y nos ayuda a mantenernos firmes, afirmados en su verdad. which he says is our very life. Y tal como lo dice, es nuestra vida misma. This is why the songs we sing in worship Esta es la razón por la que las canciones que cantamos en la adoración must be robust and rich. deben ser robustas y ricas. The more accurately it represents the truth, Cuanto más fiel sean y de forma más precisa representen la verdad, the more benefit God's people will have mayor será el beneficio que el pueblo de Dios tenga by carrying the words around in their hearts. al llevar estas verdades, estas palabras en sus corazones. A wise man once said, Un hombre sabio dijo una vez, songs are portable theology. las canciones son teología portátil. Some of the songs that I learned as a child Algunas de las canciones que yo aprendí de niño are still with me to this day. me siguen acompañando hasta este día. Tyler and I were talking about verse 2 of Hark the Herald Angels Sing. Con Tyler estábamos hablando acerca de la segunda estrofa de una canción, el Cántico de los Ángeles. And we Escuchen a los agree- ángeles cantar. It is the best Christmas song.
Y estamos de acuerdo de que es la mejor canción de Navidad. But here's a lyric I have had with me for many years. Ángeles cantando están, creo que es. Y esta es una melodía que tengo en mi mente, o letras que tengo en mi mente desde que soy niño. Do you want to translate it or should I just read it? Or just from my memory? Yeah, I can try to translate. Okay, all right, okay. Okay. The rhyme won't translate over to Spanish. Bueno, la rima no se traduce al castellano. Ok. Dice, Christ by highest heaven adored, Cristo que fue adorado por los cielos más altos, Christ the everlasting Lord. Cristo el Señor eterno. Late in time, behold him come. En el momento oportuno, miren, está llegando Offspring of the virgin's womb. el fruto del vientre de la Virgen. Veiled in flesh, the Godhead see. Velado en carne, Dios apareció. Hail the incarnate deity. Alaben a la deidad encarnada. Pleased as man with men to dwell. Satisfecho y conforme con vivir entre los hombres, Jesus, our Emmanuel. Jesús nuestro Emanuel. Those lyrics contain the eternal nature of Christ, Esas letras comunican la naturaleza eterna de Cristo, the incarnation of la Christ, encarnación de Cristo, the virgin birth of Christ, el nacimiento virginal de Cristo, the divine and human natures of Christ, la naturaleza divina y humana de Cristo, Christ as the fulfillment of the Davidic covenant. Cristo como el cumplimiento del pacto davídico, And that's all in one verse. todo en una sola estrofa. So we must labor to sing the best songs Así que tenemos que esforzarnos por cantar las mejores canciones so that we can carry the best theology para poder llevar la mejor teología in our hearts all the days of our en lives. nuestros corazones todos los días de nuestra vida. The fourth snapshot La cuarta imagen into the life of song in the people of God, a lo que es una vida de cántico en el pueblo de Dios and that is the monarchy. estaría en la monarquía. And by monarchy, Y por monarquía I am referring to the time when Israel was governed by a king. me refiero al tiempo en que Israel fue gobernada por un rey. And of those kings, Y de esos reyes, you know that there was no one who compared with David. vos sabés que no hubo nadie que se compare con David. Listen to what God says to Solomon at the beginning of his reign over Israel. Mirá lo que Dios le dijo a Salomón al principio de su reino sobre Israel. He says, "If you will walk in my ways, Dios les dijo, si caminarías en mis caminos, keeping my statutes and my commands, guardando mis estatutos y mandamientos, as your father David walked, como caminó tu padre David, then I will lengthen your days." entonces alargaré tus días. But here's another statement Pero acá hay otra afirmación that summarizes the state of Israel que resume el estado de Israel. after Abijam Después de Abiam, reigned in 3 years in que- Jerusalem. después que él reinó por 3 años en Jerusalén, This is 1 Kings 15, de Primera Reyes 15, 3 through 5. del 3 al 15. It says this, "And he walked in all the sins that his father did before him, Dice que él caminó, él anduvo en todos los pecados de su padre antes de él, and his heart was not wholly true to the Lord his God, y su corazón no fue recto delante de su Dios, as the heart of David his father. tal como el corazón de David su padre. Nevertheless, Aún así, for David's sake, the Lord his God por causa de David, el Señor su Dios gave him a lamp in Jerusalem, le dio una lámpara en Jerusalén, setting up his son after him, manteniendo su hijo después de él and establishing Jerusalem, y estableciendo Jerusalén, because David did what was right in the eyes of the Lord, porque David hizo lo que estaba bien delante de los ojos del Señor and did not turn aside from anything that he commanded him y no se apartó de nada de lo que él le mandó all the days of his life, todos los días de su vida, except in the matter of Uriah the Hittite." excepto en el asunto de Urías elitita. Let's pause again. Pausémonos por un momento. Don't we want that to be true of our lives? ¿No quisiéramos que eso sea verdad para nuestras vidas también? To be known as one who keeps the commands of God Ser conocidos como uno que guarda los mandatos de Dios and walks in his ways? y camina en sus caminos. Wouldn't you love that testimony that he just gave about David ¿No quisieras que ese sea el testimonio de tu vida como se dio de David to be the testimony that he would give about y you? que sea el testimonio que Dios daría de vos? Oh, there would be nothing sweeter. No habría nada más dulce que eso. Now, back to singing. Y volvemos. The last time I read through Nehemiah La última vez que leí Nehemías, in chapter 12, en el capítulo 12,
I came across some verses that I hadn't seen before encontré unos versículos que no los había visto antes. or that I don't remember reading before. No me acordaba haberlos leído antes. If you could read 45 to 47. Versículos 45 al 47. Y había cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. So as I was reading this, Así que leyendo esto, it occurred to me se me ocurrió that the formal institution and organization of music directors de que esta organización antigua de la música y de los directores de música and the singers in the Lord's temple, y de los cantantes en el templo del Señor, who were put there for the purpose of praising God que fueron puestos ahí con el propósito de alabar a Dios through skillful music and singing, a través de la música hábil y los cantos, was an aspect of David's legacy fue un aspecto del legado de David that I had overlooked. que se me había pasado por alto. And when you consider how many psalms were written by King David Y si considerás cuántos salmos fueron escritos por el rey David and by Asaph, y por Asaf, I believe that it is right to draw a connection yo creo que sería correcto hacer una conexión between God's high regard for David entre la alta estima que Dios tenía por David and David's high regard for worship through music. y la alta estima que David tenía por la adoración a través de la música. Now, I'm not saying that David's high regard for music Ahora, no quiero decir que la alta estima que David tenía por la música was the only reason that God regarded David fue la única razón por la que Dios consideró a David as a man after his own heart, como un hombre conforme a su propio corazón, but I think it is fair to say pero sí creo que es justo decir that David's love for the Lord, que el amor de David por el Señor in his attention to the singing of praise to God, y su atención al cántico de alabanzas a Dios was one aspect of his life that pleased God. fue un aspecto de su vida que agradó a Dios. And if we were to go a step further, Y si fuésemos a dar un paso más, it's possible that my role in the church as a music leader es posible que mi rol en la iglesia como un líder de música and all of you who are involved in leading music in y your church todos los de ustedes que están involucrados en liderar la música en la iglesia is in some measure the result of David es de alguna manera el resultado de David appointing music directors in the life of the people of God. señalando directores de música en la vida del pueblo de Dios. And so it is with great care Así que es con gran cuidado that we partner with other gifted musicians and singers que nos asociamos con otros músicos y cantantes in the church en la iglesia in order to stir up our local congregation para poder alentar a nuestra congregación local to strong, rich singing. a una canción, un cántico fuerte y rico. And just as David did when he danced before the Lord, Y tal como lo hizo David al danzar delante del Señor, that's not a command to dance, by the way. y bueno, no es un mandato a danzar, ¿sí? But as David danced before Pero the tal Lord como él danzó with all his might, con toda su fuerza, as the ark was being brought into Jerusalem, mientras el arca estaba siendo traída a Jerusalén, let's labor to lift up loud praise to God que así también nosotros nos esforcemos por traer fuertes alabanzas al Señor with all of our hearts con todo nuestro corazón and in praise to Christ our King. y en alabanza a Cristo nuestro Rey. The fifth snapshot La quinta imagen in the life of the people of God en la vida del pueblo de Dios is the wisdom literature. es la literatura de sabiduría. So, as you probably know, Como ustedes tal vez saben, the book of Psalms was the hymn book of the people of God for centuries. el libro de los Salmos fue el himnario del pueblo de Dios por siglos. And when you consider the scope of the Psalms, Y cuando consideras la amplitud de los Salmos, you know it would be impossible in this session vos sabés que sería imposible en esta sesión and potentially ever y potencialmente en toda nuestra vida to exhaust the riches of its theology, exaltar las riquezas de la teología,
and the depth of its emotion. y la profundidad de las emociones. So we're not going to linger long in this category. Así que no quiero pasar mucho tiempo en esta categoría. But I did want to share a few statistics about the book of Psalms Pero sí quiero señalar algunas estadísticas en el libro de los Salmos to help you get an idea of how vital it was que te ayude a tener una idea de lo vital que era and continues to be y sigue siendo to the life of song in the people of God. para la vida de cánticos en el pueblo de Dios. In my English Bible, En mi Biblia en inglés, the word song appears 84 times in the Bible. la palabra cántico aparece 84 veces en la Biblia, 28 of those are in Psalms. 28 veces en los Salmos, That's 33%. o sea, el 33%. The word sing La palabra cantar appears 124 times in my Bible. aparece 124 veces en mi Biblia. 55 of those are in the Psalms. 55 de esas está en los Salmos. That's 44%. Eso sería el 44%. And the word praise La palabra alabanza appears 232 times in the Bible, aparece 232 veces en la Biblia with 113 of those in the y Psalms. 113 en los Salmos. 48%. 48%. Almost half the words used for praise are used in the Psalms. Casi la mitad de las veces que aparece la palabra alabar aparece en los Salmos. So it is clear that the Psalms are essential Así que es claro que en los Salmos es esencial, in the life of song in the people of God. o los Salmos son esenciales para una vida de cántico en el pueblo de Dios. And when we sing songs from the Psalms, Al cantar canciones de los Salmos or songs that have lyrics that come from the Psalms, o canciones que tienen letras que vienen de los Salmos, remember that those words, recordad que esas palabras, in various forms and en arrangements, diferentes formas y arreglos, have been sung by the people of God for thousands of han years. sido cantadas por el pueblo de Dios por miles de años. But the Psalms are not the only book Y los Salmos no son el único libro in the wisdom literature en la literatura de sabiduría that informs our singing. que informan nuestro cántico. In fact, De hecho, the wisdom literature contains la literatura de sabiduría contiene one of the greatest songs ever written, uno de las canciones más grandiosas que fueron escritas, which we know as the que conocemos como Song of Solomon. el canto de Salomón. Yeah. In fact, the Hebrew describes it as the Song of Songs. El hebreo lo llama la canción de canciones. So I like to think of it as Solomon's greatest hit. Así que yo me gusta pensarlo como el primer hit de Salomón. Now, think about love and romance for a moment. Entonces, pensá en Cantar de los Cantares en términos del romance. How many songs in history have been written ¿Cuántas canciones se han escrito en la historia to communicate one's deep affection for another person? para comunicar afectos profundos de una persona hacia otra? Part of my gift to my wife on our wedding day Parte de mi regalo a mi esposa el día de nuestra boda was that I wrote a song and performed it fue que escribí una canción y la canté, as we celebrated our new union before God. celebrando nuestra nueva unión delante de Dios. And for those who know the joys of marriage, Y para aquellos que conocen los gozos del matrimonio, singing is a beautiful way to express those joys. cantar es una hermosa manera de expresar ese gozo. And while I believe that the Song of Solomon Y aunque creo que el Cantar de los Cantares is an actual portrayal of Solomon's love for his bride, es de hecho una representación del afecto de Salomón por su esposa, we know from Ephesians 5 sabemos de Efesios 5 that God designed marriage to be a picture que Dios diseñó el matrimonio para ser un cuadro that points to a greater union, que apunta a una unión aún mayor, namely Christ and his bride, o sea, Cristo y su esposa. which is why I think it's no surprise Por lo cual no me parece que sea una sorpresa that at the future marriage supper of the Lamb, que en las bodas del Cordero futuras, as it is recorded in Revelation 19, tal como está registrado en Apocalipsis 19, is filled with rejoicing and exultation, va a estar lleno de regocijo y exaltación, given to Christ by dado a Cristo by his bride on that day. por su esposa ese día. In this way, De esta manera, you could think of your participation in worship podrías pensar en tu participación en la alabanza through singing a través del canto
in this life en esta vida as a dress rehearsal for that great celebration. como un ensayo para ese día de gran celebración. And having spent some time singing opera, Y habiendo pasado tiempo cantando ópera, let me assure you, déjame asegurarte the best opera singers que los mejores cantantes de ópera sing in the final dress rehearsal cantan en el ensayo final as if it was opening night. como si fuese a ser la noche de inauguración. They give it everything they've got. Ellos dan todo lo que tienen So when the opening night finally comes, para que cuando llegue esa noche de inauguración they're ready to give it their all. están listos para darlo todo. So let's labor to rehearse well in the present Entonces esforcémonos para ensayar bien en el presente, so that when that day comes, para que cuando llegue ese día we are ready to sing with all of our might to the Lord. estemos listos para cantar con todas nuestras fuerzas al Señor. The sixth snapshot into the life of song and the people of God El sexto cuadro de la vida de canción para el pueblo de Dios the Messiah. es el Mesías. In this section, En esta sección we are going to look at two examples of singing vamos a ver dos ejemplos de cánticos that occurred during Christ's first coming. que ocurrieron durante la primera venida de Cristo. And the first example is the song El primer ejemplo sería la canción that occurred at the announcement of the birth of Christ que ocurrió en el anuncio del nacimiento de Cristo to the shepherds. a los pastores. You'll remember the shepherds were watching their sheep. ¿Te acordás que los pastores cuidaban las ovejas? When the announcement comes from an angel Cuando llegue el anuncio del ángel to tell them about the birth of Christ. para decirles del nacimiento de Cristo. And after the announcement, Y después del anuncio we read, leemos, and suddenly there was with the angel y de repente había con este ángel a multitude of the heavenly host, una multitud de las huestes celestiales, praising God and saying, alabando al Señor y diciendo, glory to God in the highest, gloria a Dios en las alturas, and on earth peace y en la tierra paz, among those with whom he is pleased. buena voluntad para con los hombres. And what stood out to me about this song Y lo que se resaltó para mí en esa canción is that it wasn't being sung by the heavenly angelic choir, es que no fue cantada por el coro celestial angelical, it's being sung by the heavenly host, sino que fue cantada por las huestes celestiales. namely warrior angels, O sea, estos eran ángeles guerreros, the army of God. era el ejército de Dios. Think about that for a moment. Pensá en esto por un momento. If God put you in charge of the armies of heaven, Si Dios te pusiera a vos a cargo de los ejércitos del cielo, the most deadly beings in creation other than himself, los seres más mortales que hay en la creación, aparte de Dios mismo, and then told you to send them to earth y te diría que vos los mandes a la tierra for the announcement of the birth of his son, para el anuncio del nacimiento de su hijo, who is the king of the universe, que es el rey del universo, what would you instruct them to do ¿qué les instruirías que hagan after the announcement? después del anuncio? My first thought was, Mi primer pensamiento fue, I would probably send the warrior angels tal vez mandaría a estos ángeles guerreros to destroy all of the enemies of the king a destruir todos los enemigos del rey and to do what they were good at doing, y que hagan lo que son buenos haciendo, which is making war. que es hacer guerra. And yet, God is so worthy of praise Pero Dios es tan digno de alabanza for sending his son to the earth que al enviar a su hijo a la tierra, that the multitudes of heaven's great army las multitudes del gran ejército del cielo can do nothing but sing praise to God no pueden hacer nada más que cantar alabanzas al Señor with all their might. con todas sus fuerzas. What a picture that is. ¿Qué cuadro es ese? Amazing. Es increíble. It's kind of terrifying, Es un poco aterrador, but God is worthy of it. pero Dios es digno de esto. So that's the first example. Así que este sería un ejemplo, el The primero. second example of singing El segundo ejemplo del canto in the life of Christ en la vida de Cristo, that we will cite here que vamos a citar acá, occurs just before the betrayal of Christ. ocurre justo antes de la traición de Cristo. Immediately after the Lord's Supper, Inmediatamente después de la última cena, Matthew's gospel records this. el Evangelio de Mateo registra lo siguiente. It says, "And when they had sung a hymn, Dice, y cuando hubieron cantado el himno, they went out to the Mount of Olives." salieron al Monte de los Olivos. I've always been struck by that. Siempre me golpeó esto, That in the final hours que en las últimas horas, preceding the most wicked act in human history, percibiendo ya el
acto más perverso que se haya realizado en la historia humana, which is the crucifixion of the sinless Son of God. que fue la crucifixión del Santo Hijo de Dios, Jesus led the disciples in singing. Jesús guió a sus discípulos en un cántico. I love how the expositor's Bible commentary Me encanta cómo el comentario bíblico de expositores comments on this verse. comenta sobre este versículo. It says, the hymn normally sung at Passover Dice, el himno usualmente se cantaba en la Pascua. was the last part of the Hallel, El que se cantaba después en la Pascua era la última parte del Hillel, which is Psalms 114 to 118. que es el Salmo 114 al 118. It was sung antiphonally. Y se cantaba de forma antifonal. Jesus, as the leader, Jesús era el líder would sing the lines, y por lo tanto él cantaba la línea and his followers would respond with hallelujah. y sus seguidores cantaban y respondían con un aleluya. Parts of that must have been deeply moving to the Y disciples. parte de eso debe haber sido muy conmovedor para sus discípulos. When after the resurrection, Cuando después de la resurrección they remembered that Jesus sang words se acordaron de que Jesús cantó estas palabras, pledging that he would keep his vows to God prometiendo de que él iba a cumplir estos votos delante de Dios in Psalm 116, en el Salmo that he 116, would ultimately triumph despite rejection, de que él iba a triunfar aún cuando fuese a ser rechazado, Psalm 118, Salmo 118, and call all the nations to praise Yahweh y llamar a todas las naciones a alabar a Jehová and his covenant love, y su amor de pacto, Psalm 117. el Salmo 117. If that is the case, Si ese es el caso, can you imagine what it would have been like for the disciples ¿podés imaginar cómo habría sido para los discípulos to reflect on that song pensar en esa canción after the resurrection después de que Jesús resucitó, as the Holy Spirit brought it to their minds? mientras el Espíritu Santo se los trajo a su mente? Let me just read some of those verses that were cited by the commentator. Déjame leer algunos de esos versículos que fueron citados por el comentarista. And as I read them, Y a la medida que los leo, imagine them being sung by the Lord of creation imagínate que están siendo cantados por el Señor de la creación in preparation for his final earthly task. en preparación para su última tarea terrenal. Psalm 116, Salmo 116, verses 12 through 14. versículos 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Psalm 117, verses 1 to 2. Salmo 117, 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. And then Psalm 118, verse 22. Y después el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. On this side of the cross, De este lado de la cruz, few topics have influenced the songs we sing pocos temas han influenciado más las canciones que cantaban, more than the life and ministry of the Lord Jesus. más que cantamos, que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Whenever we sing, Cuando cantamos, may we be like the warrior angels que seamos como los ángeles guerreros and the privileged disciples who sat at Jesus' feet y los discípulos privilegiados que se sentaron en los pies de Jesús. and sing with hearts that behold the author and perfecter of our faith. Y cantemos con corazones que contemplen al autor y consumador de nuestra fe. Okay, here's the last one. Y esta es la última, The seventh snapshot, el último cuadro, la última figura, the number of perfection. el número de la perfección. The future. Ahí viene el futuro. Consider how privileged we are as the people of God. Pensá en qué privilegiados somos como pueblo de Dios. Not only does Scripture tell us about past events No solo la Biblia nos habla de eventos pasados so that we can worship God in the present, para que podamos adorar a Dios en el presente, but Scripture also tells us about future events sino que la Escritura también nos habla de eventos futuros so that we can worship God in the present. para que podamos adorar a Dios ahora en el presente. And one of the future events Y uno de los eventos futuros that God has shown us will happen que Dios nos ha mostrado que van a suceder is none other than singing. no es otra cosa que el canto. We've already talked about the singing that will occur Ya hablamos de el cántico que va a suceder at the marriage supper of the Lamb. cuando sucedan las bodas del Cordero.
in Revelation 19. en Apocalipsis 19. But here are other two realities Pero acá hay dos realidades más of song that exist in the future. de cánticos que existen en el futuro. First, Primero, they sing new songs in the future. en el futuro se van a cantar nuevas canciones. As John writes of the things that are to come, Cuando Juan escribe de las cosas que van a suceder, we learn that new songs will be sung to the glory of God. aprendemos que se van a cantar nuevas canciones para la gloria de Dios. Revelation describes how the four creatures before the throne, Apocalipsis describe cómo las cuatro criaturas delante del trono, along with the 24 elders, junto con los 24 ancianos, sing a new song cantan un cántico nuevo to the Lamb, al Cordero, saying, diciendo: "Worthy are you to take the scroll and open its seals, digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, for you were slain, porque fuiste inmolado, and by your blood y por tu sangre you ransomed people for God redimiste a un pueblo para Dios, from every tribe and language and people and nation, de todo tribu, lengua, pueblo y nación. and you have made them a kingdom of priests to our God, Y les has hecho un reino de sacerdotes para su Dios, and they shall reign on the earth." y van a reinar en la tierra. But not only do they sing new songs in the future, No solamente van a cantar nuevas canciones en el futuro, we are going to sing old songs in the future también se van a cantar viejas canciones en el futuro, in preparation for the seven bowl judgments. en preparación para los juicios de las 7 copas. Revelation 15 writes, En Apocalipsis 15 leemos "And they sing the song of Moses, que cantaron el cántico de Moisés, the servant of God, el siervo de Dios, and the song of the Lamb." y el cántico del Cordero. Here is the song of Moses. Oh, sorry. Here, the song of Moses Acá el cántico de Moisés most likely refers to the song probablemente se refiere a la canción that Moses taught the second generation of Israelites que Moisés enseñó a la segunda generación de israelitas as a permanent witness against Israel's como idolatry un testimonio permanente para contra la idolatría de Israel in the promised land. en la tierra prometida. So, in both of these instances, Así que en ambas instancias we see that there are a variety of songs vemos que hay una variedad de canciones that are sung in the future, que van a ser cantadas en el futuro. a combination of new and old songs Una combinación de nuevas y viejas canciones to the glory of God. para la gloria de Dios. So, those are our 7 snapshots: Así que esas son 7 imágenes: creation, creación, Exodus, éxodo, the law, la ley, the monarchy, la monarquía, the wisdom books, los libros de sabiduría, the Messiah, el Mesías and the future. y el futuro. And as we close, Y para cerrar, let's return once more to our main goal, volvamos una vez más a nuestra meta principal, which is consider the life of song in the people of God, que es considerar la vida del cántico en el pueblo de Dios, both in past and future events, tanto en los eventos pasados como futuros, so that you will strive to sing para que puedas esforzarte a cantar wholeheartedly in the present. con todo tu corazón en el presente. Just like any doctrine in Scripture, Como cualquier doctrina en la Escritura, our understanding of the Bible nuestro entendimiento de la Biblia should not only consist of an increase in knowledge, no solo debería consistir en un conocimiento que crezca, but a consistent striving to apply that knowledge, sino en un esfuerzo consistente para aplicar ese conocimiento. which in our case is this: En nuestro caso sería este. sing with a whole heart to the Lord in the present. Debemos cantar con todo nuestro corazón al Señor en el presente. So, may we all, Así que todos nosotros, regardless of your singing ability, sin importar de nuestra habilidad para cantar, strive to sing with all your might to God, nos esforcemos a cantar con todas nuestras fuerzas al Señor. because how we sing Porque- matters to God. La forma en la que cantamos sí le importa a Dios. Moreover, Y aún más, the New Testament tells us that the faithful singing of songs el Nuevo Testamento nos dice que el canto fiel de las canciones is an evidence of 2 important realities. es una evidencia de 2 realidades importantes. In Ephesians 5:19, En Efesios 5:19, the singing of a variety of songs el cántico de una variedad de canciones is one evidence es una evidencia that our life is being lived under the influence of the Spirit of God. de que nuestra vida está siendo vivida bajo la influencia del Espíritu de Dios. And in its parallel passage, Y en el pasaje paralelo, in Colossians 3, en Colosenses 3, it tells us that singing psalms and hymns and spiritual songs se nos dice que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales with thanksgiving in our hearts con gratitud en nuestro corazón is one evidence of a life that is lived es una evidencia de una vida que es vivida
under the influence of the Word of God. bajo la influencia de la palabra de And they Dios. always go together. Y estas cosas van siempre juntas. So consider the life of song in the people of God Así que considera la vida de cántico en el pueblo de Dios and sing wholeheartedly in the present. y canta en el presente con todo el corazón. Let's pray. Oremos. Father, thank you for the gift of music. Padre, gracias por el regalo de la música. Thank you for the gift of song. Gracias por el regalo de las canciones. Thank you for the breath that you give to us, Gracias por el aliento que nos das, that we use to fill our lungs que usamos para llenar nuestros pulmones and give back to you y darte a ti de vuelta what you have so generously given to us. lo que tú de forma tan generosa nos has dado a nosotros. Thank you for the Lord Jesus Christ, Gracias por el Señor Jesucristo, who is our hope in life and death. que es nuestra esperanza en vida y muerte, And may our singing in the present y que nuestro cántico en el presente show that we are striving to rehearse demuestre que estamos esforzándonos por prepararnos for that great day when we will be united with Him. para ese gran día en donde vamos a estar unidos a Él. It's in Jesus' name that we pray. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén.